Bienvenidos a este video de la materia de inglés para estudiantes de noveno grado en la fase 3, semana número 8. Vamos a dar inicio con el contenido de esta guía. Recuerden que en la primera página siempre vamos a encontrar este cuadro resumen y acá tenemos la parte que dice Content, que se titula para esta semana Shopping Comparisons. Ese es el contenido o el tema que vamos a estar desarrollando y luego pasamos a las actividades. Nos vamos a la actividad 1.1 que dice Activation. Dice, ¿cuáles adjetivos asocias con cada imagen? Haz una lista en tu cuaderno. Si ustedes se fijan, acá tenemos 6 imágenes diferentes y usted va a escribir un adjetivo en inglés por cada uno de ellas. Acá tenemos el ejemplo de la primera imagen, que es ese alimento se llama sushi. Y tenemos dos adjetivos para esta imagen o para este alimento. Dice la primera expensive, que significa caro, y luego tenemos exotic, que significa exótico. Luego para la segunda imagen aparece la palabra snacks, que significa bocadillos, golosinas, churros, como usted le quiera llamar. ¿Qué adjetivo le podemos dar a esta imagen en inglés? Podemos decir que son muy deliciosos. Correcto, entonces podemos escribir esa palabra aquí a la par de snacks. Si yo no sé cómo se escribe delicioso, lo vamos a escribir acá en el traductor. Ok, aparece acá delicioso, en inglés sería delicious. Ok, entonces yo lo voy a escribir a la par de o mejor dicho, del dibujo que tenemos ahí. Acá escribo delicious, ok, delicious, ok. Esa sería la palabra para la palabra snacks. Entonces usted va a ir escribiendo un adjetivo para cada uno de ellos. Por ejemplo, para vegetables, que son los vegetales, podemos decir que los vegetales son ¿qué? Nutritivos, ¿verdad? Entonces, si yo no sé cómo se dice nutritivo en inglés, lo voy a buscar en el diccionario. Borro acá, escribo nutritivo. Ok, y acá tenemos la palabra nutritious. Nutritious. Esta palabra yo la voy a escribir y la voy a agregar aquí a la par donde dice vegetables. Y así vamos a hacer, vamos a escribir por lo menos un adjetivo en inglés para cada una de las imágenes que tenemos acá en la actividad 1.1. Muy bien, luego nos vamos a la actividad 1.2 que dice Presentation. Dice, para hacer diferentes comparaciones en inglés tienes que seguir las siguientes estructuras. Analicemos, dice, los ejemplos. Muy bien. Para hacer las comparaciones en inglés tenemos que utilizar los adjetivos comparativos. Y estos se forman al agregar la terminación ER en inglés. Y vamos a ver aquí las reglas. La primera regla dice que a la mayoría de los adjetivos solamente se les agrega ER. Vamos a ver aquí el adjetivo cold y aquí tenemos el comparativo que es colder y también se le agrega la palabra than. ¿Ok? Luego tenemos la palabra tall, por ejemplo, que significa alto, y tenemos el comparativo que es taller, que significa más alto que. Luego tenemos la palabra short, que significa pequeño. Y luego tenemos el comparativo que es shorter than, que significa más pequeño que. Luego tenemos el adjetivo cheap, se le ha agregado ER al final para que diga cheaper. Y luego, mejor dicho, esto significa cheap, significa barato. Entonces cheaper than significa más barato que. Esa sería la primera regla. Luego para la segunda regla tenemos que las palabras que terminan en E solamente se les agrega una R, ¿ok? Large, larger, nice, nicer, close, closer. Muy bien. A las que terminan en E solamente le agregamos una R. Y acá para los adjetivos que terminan en estructura de consonante, vocal, consonante, le vamos a duplicar la última consonante y le vamos a agregar ER. Acá también se cumple la regla consonante, vocal, consonante, y acá también, ¿verdad? Consonante, vocal, consonante. Y aquí tenemos el adjetivo y el comparativo. Tenemos hot, hotter, thin, thinner, big, bigger. Si ustedes se fijan en estos tres ejemplos, se les ha duplicado la última consonante. Y tenemos la regla número 4. A los adjetivos que terminan en Y, les vamos a eliminar la Y y la vamos a convertir en una I y le vamos a agregar ER. Aquí tenemos happy, happier, healthy, healthier, fancy, fancier.
¿ok? Eso serían las reglas y tenemos las últimas, que sería la regla número 5. Cuando un adjetivo dice tiene 2 o más sílabas, vamos a utilizar la palabra more al inicio y la palabra than al final. Por ejemplo, el adjetivo expensive tiene 3 sílabas, delicious tiene 3 sílabas, beautiful tiene 3 sílabas. Los adjetivos con 2 o más sílabas vamos a utilizar more, luego el adjetivo y luego la palabra than al final. Aquí expensive, more expensive than. Delicious, more delicious than. Beautiful, more beautiful than. Ok, y para terminar tenemos los adjetivos irregulares. Estos no siguen ninguna regla para poder convertirlos en comparativos. Por ejemplo, la palabra good, el comparativo es better than. Y el comparativo de la palabra bad es worse than. Esos son los más comunes, por eso solo aparecen esas 2 palabras. Y acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos un dibujo de un elefante y un leopardo y tenemos 2 oraciones. La primera oración dice, the elephant is bigger than the leopard. ¿Ok? Y el segundo ejemplo dice, the leopard is smaller than the elephant. En la primera oración dice, el elefante es más grande que el leopardo. Y en la segunda dice, el leopardo es más pequeño que el elefante. Si ustedes se fijan, ahí estamos comparando 2 cosas. En este caso estamos comparando 2 animales. Muy bien, eso es lo que vamos a poner en práctica en el siguiente ejercicio. Y nos vamos acá, si ustedes se fijan, dice que vamos a utilizar también, aparte de los comparativos, podemos utilizar la frase as and as que tenemos acá. Acá tenemos el ejemplo que dice pizza is as delicious as tacos. En esa oración también estamos comparando y ahí estamos diciendo, dice la pizza es tan deliciosa como los tacos. Y acá tenemos otro ejemplo, dice carrots are as healthy as tomatoes. Dice las zanahorias son tan, dice, saludables como los tomates. Esos son el uso del as and as. Y también recuerden que podemos comparar de esta manera como lo vimos anteriormente en el ejemplo del elefante y del leopardo. Y también podemos utilizar la estructura de as and as. Si ustedes se fijan, as and as, en medio de esa frase tenemos que colocar nuestro adjetivo en inglés para poder hacer la comparación. Una vez explicado esto, tenemos acá también el uso de los superlativos, que es similar al de los comparativos. Acá tenemos, dice, una imagen. Si ustedes se fijan, aparecen 2 perros, un loro y un gato. Y acá dice los ejemplos. The parrot is the smallest animal. Dice el otro ejemplo, the bulldog is the fattest animal. Y por último tenemos el ejemplo que dice, the cat is the most serious animal. Acá lo que estamos haciendo con los superlativos es comparando algo entre todas las demás cosas. O sea, lo estamos poniendo por encima de las demás cosas. Por ejemplo, la primera oración al español dice, el loro es el animal más pequeño. Acá en esta imagen. Luego dice, the bulldog is the fattest animal. Dice, el bulldog es el animal más gordo. Y por último, the cat is the most serious animal. Dice, el gato es el animal más serio de todos. Muy bien, acá dice que para utilizar los superlativos, dice, debemos, dice, seguir las mismas reglas, dice, de los comparativos. Lo único que vamos a hacer es cambiar la ER por la EST, ¿ok? Y vamos a cambiar la palabra more for list. Estos serían los únicos cambios, pero las reglas son prácticamente las mismas para los comparativos y los superlativos en inglés. También usted puede ir a YouTube y puede buscar las reglas de los comparativos en inglés y las reglas de los superlativos para que usted pueda entrar un poco más en el tema y pueda entender un poco más si algo no le ha quedado muy claro con los ejemplos que trae la guía. Entonces, después de haber explicado todo eso, nos vamos a la actividad 1.3. Aquí dice, completa las siguientes oraciones utilizando el adjetivo entre paréntesis. Dice, al final de la oración te damos una pista. Observe el ejemplo. Dice,
Acá tenemos, dice, water is healthier than soda. Y acá tenemos al final que vamos a utilizar un comparativo. Aquí dice, el agua, dice, es más saludable que la soda. ¿Correcto? Tenemos el comparativo que vamos a utilizar entre paréntesis. Ok, si ustedes se fijan, al final nos dice si es comparativo, si es la frase as and as, si es un superlativo, y así de esa manera usted va a ir completando los ejercicios de la actividad 1.3. Les voy a ayudar a completar los primeros 3 para que usted tenga una mayor comprensión y pueda hacer el ejercicio sin ningún problema. Vamos a hacer el ejercicio 1. Mejor dicho, vamos a hacer el literal A. Pensé que era número. Ok, vamos a hacer el literal A. Dice San Miguel is, y tenemos el adjetivo entre paréntesis. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el comparativo de esa palabra, y recuerden que para terminar de hacer la comparación en inglés tenemos que utilizar la palabra than. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Como esta es una palabra que termina con la estructura de consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la última consonante, que sería la letra T, y vamos a escribir harder, ok, than. Okay. San Miguel is harder than Chalatenango. Y con eso nosotros terminamos el comparativo. ¿Qué estamos diciendo en esa oración? San Miguel es más caliente que Chalatenango. Luego nos vamos a la segunda oración y escribimos, dice que vamos a utilizar la estructura as and as. Entonces comenzamos con la palabra as, luego escribimos el comparativo, mejor dicho, el adjetivo en este caso, que sería la palabra delicious, y al final escribimos as. Y ahí con eso nosotros ya completamos la segunda oración, que dice coffee is as delicious as chocolate. Muy bien, y nos vamos a la tercera oración, que en este caso dice que nos pide que vamos a utilizar un superlativo. Aquí recuerden que ya no vamos a agregarle ER a la palabra, sino que vamos a utilizar EST al final. Aquí dice el pital is, y para los superlativos en inglés utilizamos el artículo THE, que significa da, o se pronuncia da, mejor dicho, y al comparativo, o mejor dicho, al superlativo, le vamos a agregar EST. Ok, entonces ahí dice el Pital is the coldest mountain in El Salvador. Ahí estamos diciendo el Pital es la montaña más helada de El Salvador, o en El Salvador. Acá les dije comparativo, pero cometí el error. Recuerden que acá es superlativo, y para los superlativos vamos a agregar EST. Y todos los superlativos van acompañados del artículo THE en inglés, para que usted lo tome en cuenta. Entonces de esa manera usted va a ir completando las oraciones utilizando ya sea comparativo, la frase as and as, o superlativo de los adjetivos que tenemos en cada una de estas oraciones en inglés. Muy bien, con eso usted termina la actividad 1.3 y nos vamos a la 1.4, que dice lee detenidamente el menú que te presentamos a continuación y responde las preguntas. Acá tenemos un menú y acá tenemos a la par, al lado derecho tenemos unas preguntas. Entonces usted va a completar las preguntas en inglés de acuerdo al menú que tenemos acá, ¿ok? La primera pregunta dice, which dish is the cheapest? Si yo no sé qué dice esa oración, la copio, nos vamos al traductor, la copiamos, lo ponemos de inglés a español y dice qué plato es el más barato. Muy bien, regresamos a la guía y vemos que el plato más barato, ok, que tenemos acá, estos son por ejemplo beef enchiladas, dice toast salad, ensalada, black beans, que son frijoles negros, assort fruit, que sería fruta mixto, ¿verdad? O sea, como tipo cóctel. Dice choice of milk, que es un tipo de leche. Luego tenemos hamburger, grilled chicken sandwich and spice chicken sandwich. De todos estos, ¿cuál es el plato más barato? ¿Ok? El choice of milk no lo podemos tomar en cuenta porque es una bebida. Entonces, de todas las demás,
el plato más barato que tenemos son los assorted fruit and black beans. ¿Okay? Esa sería la respuesta para el literal A o la primera pregunta que tenemos ahí. Entonces eso es lo que vamos a contestar nosotros. Vamos a escribir black beans, okay, black beans and assorted fruit, ok. Ahí tenemos la respuesta a la primera pregunta y de esa manera usted va a ir contestando las preguntas que siguen a continuación. Por ejemplo, la siguiente pregunta dice which dish is the most expensive? ¿Qué significa? ¿Cuál platillo es o cuál plato es el más caro? Ahí usted lo va a analizar y lo va a contestar. La respuesta la va a escribir acá siempre en inglés. Eso es la actividad 1.4 y con eso, después de que usted termine de contestar las preguntas, usted termina la guía. Recuerden que al final siempre vienen estos enlaces para que usted pueda reforzar este tema de la materia de inglés. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima.